Espero que estés muy bien. Hoy vamos a analizar algo interesante y es esta relación entre el ser y la nada. O más bien, vamos a aclararla. Entre el ser y el no ser. El ser y el no ser. ¿Cierto? Este tema es muy interesante. ¿Por qué? Porque nos va a permitir analizar un problema de manera filosófica con respecto a la opinión. Muchas personas se pueden preguntar, ¿por qué el ser? ¿Por qué hay cosas? ¿Por qué existe todo? Y no más bien, ¿por qué no está esta posibilidad? O sea, podría haber pasado que no hubiera nada. ¿Cierto? Suena totalmente admisible pensar eso. ¿Por qué hay cosas? Y en vez de cosas, ¿por qué no hay la negación de todas esas cosas? Vamos a ver el problema que trae esto. ¿Por qué el ser y no más bien la nada? ¿Cierto? Eso es como un tema como muy debatido en la filosofía y demás, pero lo vamos a pensar en función a mi teoría. Este análisis tiene un problema. ¿Cuál es el problema de este argumento? Para que se entienda, vamos a expresarlo de la siguiente manera. El ser lo asumimos como una cosa, ¿sí? Pues como que hay un montón de cosas, que hay un tiempo, hay un espacio, hay planetas y demás. Pensémoslo en relación a mi teoría, ¿cierto? Y que hay planetas y demás que se comportan de manera diferente con respecto al tiempo y el espacio, pero que eso no niega que hay un ser o que pasan cosas y que se desenvuelven, ¿cierto? Que hay cosas que pasan, que no hay simplemente una cosa que pasa, sino que hay cosas que se suceden, ¿cierto? Que ese ser en este caso, digamos que es el tiempo y el espacio objetivo, ¿cierto? Entonces que aquí están pasando las cosas, ¿cierto? Hay diferentes, digamos, pues fenómenos que se están desenvolviendo, ¿cierto? Conforme a las determinaciones propias del tiempo y el espacio, ¿cierto? Y los diferentes caracteres que ya hemos analizado. Pero entonces alguien dice, ¿por qué si esto que ya es? ¿Cómo es posible que sea? Algo así como, ¿cómo es posible que sea? ¿Y por qué simplemente no es esta opción? Es decir, ¿por qué la realidad no simplemente es no ser? Sabiendo que está la posibilidad de pensar el no ser como esa negación de lo que es. ¿Cuál es el problema de este argumento? Que lo tenemos que mirar de la siguiente manera. Hay que decirlo así para que se entienda. Ser, ser, nada. Así lo vamos a analizar a partir de ahora. ¿Cierto? Esto ya es un giro filosófico respecto a ese concepto y es una aclaración de ese problema que pareciera como si esto fuera contrario, pero vamos a mirar que no es contrario. Entonces, parecía que era contrario, pero ya lo hemos aclarado, le hemos dado una forma filosófica que ya no se va a oponer, ya no hay una oposición, porque aquí lo que estamos diciendo es una cosa, que una cosa sea y por qué hay y por qué no, porque en la existencia no hay algo que sea nada. Entonces miremos que aquí ya se generó una situación diferente. ¿Por qué? Porque ser nada, que es lo mismo que ser no algo, ¿cierto? Solamente que lo giramos para mostrar el carácter crítico de ese problema. Teníamos como ese versus. ¿Por qué las cosas son en vez de ser nada? Eso tiene un problema y es que mire lo que está diciendo. Aquí hay un ser. O sea, está diciendo aquí hay algo que es, pero hay algo que está diciendo que es nada. Pero hay que tener en cuenta que la nada, pues nada es, ¿cierto? Por decirlo así. Entonces, ¿qué está generando esta situación? Que esto no expresa propiamente algo diferente de la existencia, sino que muestra que en la existencia no hay otra cosa como la nada, ¿cierto? O sea, el tiempo y el espacio de manera objetiva en relación a mi teoría, con sus caracteres relativos, cómo se desenvuelven las cosas, esa situación de que las cosas son ya, no puede haber algo que no sea nada, ¿cierto? Pero alguien dice, mira que aquí lo estamos diciendo nada, ¿cierto? Estamos diciendo nada, entonces mira que sí es algo, pero ¿qué es? ¿Cuál es el contenido de este supuesto algo?
no tiene, ¿cierto? Eso es lo que yo quiero que se note, que esa oposición, ese imaginario de que las cosas son y que aquí no son, y que por qué las cosas entonces son en vez de no son, porque ese versus, miremos el problema de hecho que está pasando en realidad cuando hemos dado la vuelta a ese concepto de manera crítica, es que estamos partiendo del ser, de lo que es, de lo que existe en ese tiempo y espacio objetivo con sus diferentes fenómenos, planetas, estrellas, personas, niños, ríos, casas, carros, demás. Eh, Estamos partiendo de lo que es y qué le estamos diciendo a eso que es. Le estamos diciendo que a eso que es, que a eso que implica la totalidad de los fenómenos, es a la vez lo opuesto a sí mismo. Entonces aquí queda la pregunta. ¿Cómo así que lo que es lo opuesto a sí mismo y eso sería lo que es la nada? Eso no tiene sentido. Es decir, las cosas son, pero ¿cómo así que hay algo? Miremos este algo, analicemos este supuesto algo. Este supuesto algo. Vamos a mirar cuál es el problema. ¿Cómo así que hay algo que es y eso que lo define como es que no es nada? O sea, eso es una contradicción. Algo que no es nada y no está diciendo que es propiamente eso. Entonces yo quiero que acá se entienda ese problema, esa contradicción que se ha tomado como si fuera propiamente algo, como si fuera propiamente una oposición a lo que es y no más bien como propiamente se debería tomar filosóficamente como eso, ser nada, que implica, quiero que te detengas a analizar, que implica ser nada. Ser nada se permite una oposición con el ser. Realmente, ¿qué es ser nada? Estamos diciendo algo es nada. Es decir, algo es, no tiene nada que decir de eso que supuestamente tendría que ser. Entonces eso no está diciendo absolutamente, o sea, no está pudiendo generar incluso esa supuesta oposición que pretendía decir del ser. No, solamente lo que queda en este caso no es un versus, sino que lo que queda es el ser. Lo que queda es el ser, lo que queda es la existencia, ¿cierto? La existencia, lo que queda son los fenómenos, ¿cierto? Lo que queda es lo que vemos, lo que hay en el mundo, lo que somos nosotros, lo que podemos imaginar, ¿cierto? Con nuestros errores y demás, pero es lo que es. Esta situación de ser nada, que lo habíamos pensado como la oposición, como esta situación que iba a poner en jaque mi teoría, porque si las cosas podían ser, porque podían no simplemente no ser, es decir, que eso negaría la objetividad de mi teoría, vemos que acá se problematiza porque esto no funciona como una oposición. Esto no es una oposición, escribámoslo, no es una oposición al ser, ¿cierto? Esto no es, borremos esto. Esto no es una oposición al ser, porque lo que está diciendo es ser algo que no es nada. Entonces acá no está apuntando, aquí no está quedando, digamos, ¿qué es esto? O sea, esto dentro del ser solamente tiene cabida como lo que es, señalando una contradicción, señalando un error o algo que se intentaba hacer pasar como algo diferente. O sea, esto tenía la pretensión de pasar como algo diferente al tiempo y el espacio, que estaba como en una nada, como en esa diferencia. Pero de hecho lo que vemos es que eso no existe, esa separación no existe. O sea, lo que existe es lo que es, y este ser nada es una contradicción acá lo que se está generando, porque no está diciendo que es propiamente a lo que apunta, ya que esto no está teniendo contenido. Entonces quiero que te detengas a meditar esa oposición que se ha creído desde la opinión una y otra vez, porque las cosas son y no son simplemente, y vemos que propiamente eso que se dice nada no está expresando otra cosa, no es propiamente algo, o sea, es un error, ¿cierto? Es un problema que no refleja ninguna oposición al ser, sino que simplemente no está apuntando a algo, por decirlo así, entonces no expresa, digamos, que haya otra cosa más que el ser, sino que lo que se mantiene es el ser, la existencia como tal, ¿cierto? Y esto que pretendía hacer pasar por algo no dijo nada que lo constituyera como oposición.